Bien, la doctora Alejandra Castillo, eh, ya la conozco algún tiempo, bienvenida Alejita. Estudió en la Universidad Central del Ecuador, Medicina General. Luego se graduó como médico en la especialidad de anestesiología, reanimación y terapia del dolor de la Universidad Católica del Ecuador. Y además fue la mejor egresada de la cuarta promoción. Es miembro de la Sociedad Americana de Anestesiología. También realizó estudios en la Universidad de California. Es instructora de la Sociedad Americana de Cuidados Críticos y además ha participado con múltiples trabajos a nivel internacional. Así que bienvenida, Alejita, te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi trabajo. Por favor, me confirman si se puede ver la presentación. Sí, ya está. Sí, está bien. Sí, se puede ver. Buenas noches con todos. Gracias por la presentación y por permitirme formar parte de esta sociedad científica que claramente va a permitir el mejorar la atención a los pacientes con dolor en nuestro país. El tema que vamos a revisar el día de hoy es la infusión de ketamina intravenosa para manejo del dolor agudo postoperatorio en el paciente con uso crónico de opioides. El tiempo que nos asignaron fueron 15 minutos, entonces voy a tratar de acabar en ese tiempito haciendo una revisión del tema. Tomemos en cuenta que el dolor agudo postoperatorio lastimosamente sigue siendo en frecuencia bastante alto. Recordemos que en el año 2000, la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró como derecho universal de los seres humanos el tratamiento del dolor. Además de que el paciente que sale con dolor en el periodo postoperatorio puede presentar más complicaciones. Estas no solamente a nivel del sitio quirúrgico como dehiscencia de heridas, sino también al hecho de que puede presentar alteraciones cardiovasculares, inmunológicas, del estado anímico, etcétera. Y hay que tomar en cuenta que es un problema bastante común. Hay diferentes estadísticas, lastimosamente en nuestro país no existen aún, pero en España se reportó un estudio con evaluación de satisfacción de manejo del dolor a los pacientes en el periodo postoperatorio, en el cual más del 50% de ellos presentaba un dolor moderado a severo en las primeras 24 horas, y de estos el 2.7% de los casos persistía con dolor al momento del alta. ¿Qué es lo grave de esta situación? Es que si este dolor no se resuelve, puede llevar a una cronificación que se reporte hasta en un 10%, hasta un 50% de los pacientes. Obviamente esto disminuye la calidad de vida del paciente, incrementa costos al servicio de salud y empeora los resultados postquirúrgicos. ¿Cuáles son las causas? Pues pueden ser varias. Y entre estas, cabe recalcar el hecho de que lastimosamente no existe todavía una unidad de dolor agudo, postoperatorio, manejo de dolor en cada uno de los hospitales. En nuestro país todavía sigue siendo muy pocos los hospitales que cuentan con estas clínicas de dolor. Además del hecho de que no existan protocolos de manejo de dolor individualizado para cada paciente o para cada patología quirúrgica o característica de dolor, pueden llevar a esto. Y también hay que tomar en cuenta que lastimosamente hay una falta de conocimiento en cuanto al manejo y las técnicas de manejo del dolor postoperatorio. Como podemos ver, este es un reporte de este estudio español en el cual se realizó una encuesta en España a 237 miembros de la Asociación de Cirujanos, y de ellos el 56% no valoraron de forma habitual la intensidad del dolor y solamente el 23% utiliza escalas de valoración de dolor. Lo importante es que el 76% de estos cirujanos manifestó que no ha recibido formación específica sobre el manejo del dolor postoperatorio, pero la mayoría de ellos declara que estaría dispuesto y desearía recibirla. El paciente con uso crónico de opioides es un capítulo mucho más importante. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene un procedimiento quirúrgico que nosotros preveemos que va a sentir un dolor elevado, sale con un dolor de más de 7/10 en el EVA, o incluso desde que llega como una emergencia, por ejemplo, un abdomen agudo o una fractura con un EVA mayor a 7 más
vamos a ver que aumenta en un 50% el requerimiento de opioides en el postoperatorio. Y obviamente hay que tomar en cuenta que si bien los opioides en dolor severo son primera línea de manejo, hay que valorar los efectos adversos que estos presentan. Entonces pueden ser las náuseas, el vómito, el ilio, pero sobre todo la hiperalgesia a los opioides. Y en este caso entra la ketamina, que realmente es un fármaco que podríamos considerarlo antiguo, que se empezó a utilizar a partir de los años 1970, más o menos, que fue la aprobación de la FDA, y que puede pues, ser un coadyuvante en el manejo del dolor bastante efectivo para este tipo de pacientes. La ketamina es un fármaco que pertenece al grupo de las fenilciclidinas. Esta, vamos a ver que tiene una unión a proteínas más o menos del 40%, su metabolismo es hepático a través de la citocromo P450 y su eliminación es predominantemente por vía renal. Solamente el 2% se elimina como ketamina como tal y el 98% como sus metabolitos. Y entre estos tenemos a la norketamina, a la dehidroketamina, y de estas vamos a ver que existen diferentes enantiómeros. La presentación más común que nosotros tenemos es la que tiene sus dos isómeros, el R y el S, y actualmente se están haciendo estudios ya con la S-ketamina para hacer un manejo, ver si es que en realidad los efectos adversos son menos y la efectividad es mayor, pero estamos todavía en estudio. Antes se pensaba que estos metabolitos como la dihidronorketamina, por ejemplo, simplemente no tenían una actividad, pero estos mismos, el estudio de estos son los que han llevado a que actualmente incluso su uso sea destinado para tratamientos psiquiátricos como manejo de depresión severa o ideación suicida. Entonces, como les mencionaba, este ya tiene un uso que es desde mucho antes. A partir del año 1956 se sintetizó la fenciclidina. Sin embargo, este fármaco presentaba un despertar prolongado y además las alucinaciones y efectos adversos muy marcados. Esto además llevó al hecho de que los pacientes empiecen a ser consumidores de esta droga y por ende se dejó de utilizar. A partir de 1962 se sintetiza ya la ketamina, que en realidad es derivada de la fenilciclidina, y en 1964 se hace su primer uso por el doctor Dominó. Y posteriormente se hace el primer uso en humanos, ¿no? Viéndose los efectos que eran bastante buenos analgésicos, evitando la depresión respiratoria, que es lo importante. Tanto así, se empiezan a publicar varios estudios y en 1970 recibe la aprobación de la FDA y por ende el uso de la misma. Como les mencionaba, el problema que presenta la ketamina es estas alucinaciones y el hecho de que hayan personas que la hayan utilizado con usos recreativos y por esto es que se empezó a disminuir el uso de la misma. Pero actualmente está tomando fuerza nuevamente para el uso precisamente en pacientes que tienen ya consumos problemáticos de opioides eh, y pues han hecho tolerancia a los mismos. Y como les decía, actualmente están haciendo una comparación entre cada uno de los enantiómeros que existen para ya tratar el desorden depresivo mayor. El mecanismo de acción todavía se mantiene en estudio. Como sabemos, es un antagonista no competitivo de los receptores de NMDA. Y esto lo que permite es que haya una anestesia disociativa y amnesia, inhibe la percepción sensorial y además ayuda con la analgesia. Pero tiene otros sitios de acción, como es, por ejemplo, los canales de calcio, que son voltaje dependientes y los que son de tipo L, que van a actuar sobre sus otros efectos que presenta, como por ejemplo, al bloquear estos, bloquea su actividad, que es el inotropismo cardíaco negativo. Por ende, tenemos una mayor frecuencia cardíaca en estos pacientes. Normalmente, estos canales de calcio lo que hacen es una relajación del músculo liso de la vía aérea. En cambio, al bloquear esto, la ketamina permite que el paciente mantenga sus reflejos de vía aérea y de deglución. Y como ustedes pueden ver, pues todos los sitios de acción. En este caso como antagonista y en caso de agonista, pues tenemos que actúa también sobre los receptores de los opioides, principalmente los mu y los delta, y va a permitir una antinocicepción central. Eso es lo que nos ayuda con este efecto analgésico, que es lo que buscamos para el manejo del dolor agudo postoperatorio. Entonces, como decíamos, tiene distintos niveles de acción. Vamos a ver que este va a irse hacia el asta dorsal de la médula
también va a actuar a nivel central y se le conoce como un anestésico disociativo porque precisamente tiene un mecanismo dual en el cual lo que va a hacer es disminuir la actividad frontotemporal y cortical y va a aumentar la actividad límbica y esto es lo que hace que tenga estos efectos en los que el paciente está sedado, pero se mantiene en teoría despierto, manteniendo sus reflejos de vía aérea, por lo que es bastante útil para nosotros tanto en anestesia como en analgesia. Hay varios usos, como habíamos mencionado, en anestesia como inductor, que podemos utilizarlo en pacientes que están hemodinámicamente inestables, que no cooperan, en pacientes con broncoespasmo o asmáticos, por ejemplo. También nos sirve como analgesia y sedación, como hemos dicho, tanto en procedimientos agudos como en dolor agudo como en dolor crónico, y lo que está actualmente en manejo para psiquiatría como depresión e ideación suicida. Se han visto varios efectos positivos que tiene este medicamento, como por ejemplo el hecho de que tenga una broncodilatación y mantener la permeabilidad de vía aérea, ha hecho que sea una sugerencia el uso en pacientes que tengan apnea obstructiva del sueño, por ejemplo. Vamos a ver que tiene también un efecto neuroprotector, tiene su efecto antidepresivo. Vamos a ver que permite mantener una estabilidad hemodinámica, mejorar las constantes vitales en el momento de inducción de anestesia, por ejemplo, y obviamente el efecto que nosotros estamos estudiando el día de hoy, que es el manejo del dolor. Existen diferentes rutas de administración, dosis, biodisponibilidad. Existe la vía intravenosa, se puede también aplicar intramuscular. Ahora ya hay las formulaciones intranasales por vía oral y por vía rectal. Y dependiendo del uso que nosotros le vayamos a dar, pues difieren las dosis, que ya lo vamos a revisar. En el dolor agudo postoperatorio existen ya varios estudios que de hecho existen desde la antigüedad. Como por ejemplo tenemos los regímenes de ketamina intravenosa en dolor agudo postoperatorio de la Clínica Mayo en todos los hospitales de Florida, en los cuales el anestesiólogo prepara la infusión de la ketamina, la configura y el personal de enfermería la maneja tranquilamente en el piso sin requerir un manejo intensivo o un control intensivo del mismo debido a las dosis que se utilizan. En diferentes ámbitos, como por ejemplo en este estudio que se realizó en 6 RCT con 294 pacientes, que se hizo un metaanálisis, en el cual evaluaban la efectividad de esta infusión de ketamina para el control del dolor postoperatorio post-colecistectomía laparoscópica, en lo cual ellos encontraron menores valoraciones en score de dolor en el postoperatorio, menores requerimientos de opioides y por ende una mayor satisfacción y mejor control del dolor en el paciente postquirúrgico. La Sociedad Americana de Anestesia Regional y Manejo del Dolor Agudo sacó ya unas guías de consenso en el uso de ketamina intravenosa para el manejo del dolor agudo postoperatorio en base a los resultados de revisiones sistemáticas y metaanálisis que se han realizado en el uso de este fármaco para el dolor agudo postoperatorio, en el cual evaluaban cuál sería la dosis que deberemos utilizar, porque obviamente si voy a hacerlo analgésico son dosis subanestésicas. Pero lo que ellos buscaban es determinar cuál es la dosis subanestésica real que yo puedo utilizar en el paciente y lo que buscaban también es determinar la seguridad, es decir, qué efectos secundarios presenta el paciente. Si lo que más preocupa es el delirio postoperatorio, las alucinaciones, con dosis subanestésicas realmente se presentan o no. Estas guías de consenso hicieron indicaciones muy claras para el manejo de estas infusiones subanestésicas de ketamina, como por ejemplo aquellos pacientes con dolor agudo postoperatorio estratificado como severo, aquellos que son pacientes que tienen un uso previo de opioides que se pueden considerar como dependientes o tolerantes a los mismos y que vayan a ser sometidos a cirugía, aquellos pacientes que tengan dolor de células falciformes, sea este agudo o crónico, y en los pacientes de la apnea del sueño, como habíamos dicho, para limitar el uso de los opioides por los beneficios que nos brinda por sobre el mismo. En los pacientes, este estudio es un metaanálisis también, una revisión sistemática en el cual se hizo específicamente en los pacientes que ya tienen una ingesta preoperatoria de opioides y para el manejo del dolor postoperatorio. Y la conclusión del estudio es que la ketamina puede ser un adyuvante antihiperalgésico útil en estos pacientes. Esa palabra es la más importante y esa es la actividad que nosotros buscamos, que sea un analgésico, pero sobre todo antihiperalgésico y disminuir, pues, obviamente el requerimiento de opioides que tienen estos pacientes. ¿Cómo es que actúa? Precisamente es sobre la actividad que tiene la ketamina sobre el receptor de N-metildeaspartato
y por ende el bloqueo de la transducción del dolor a este nivel. Entonces, existen diferentes, como habíamos visto, vías y dosis de administración en la cual esta sociedad nos sugiere que podemos utilizar dosis de 0.2 a 0.75 miligramos por kilo para analgesia en procedimientos y podríamos dejarlo a 0.1 miligramos por kilo para infusiones intravenosas. La Universidad de California tiene también un protocolo propio en el cual ellos manejan dosis más bajas, de 0.01 a 0.6 miligramos por kilo por hora, en el cual, con estudios que ya se replicaron incluso en países vecinos como Colombia, se evidenció que los efectos adversos no se presentan. Entonces, recordemos que si bien la ketamina tiene este efecto de broncodilatación y de mantener la funcionalidad de la musculatura de vía aérea, no es que sea totalmente, evite la depresión respiratoria. Si tuviéramos una dosis de intoxicación, podría presentar el paciente una depresión respiratoria que puede durar de 1 a 3 minutos, pero sin embargo, con dosis anestésicas o más aún analgésicas subanestésicas, no se presentaron ninguno de estos efectos. En Colombia se replicó este estudio, como les había mencionado, en un grupo de 174 pacientes que fueron sometidos a cirugía mayor. Ellos consideraron cirugía abdominal mayor, cirugía torácica y ortopédica, y en ellos utilizaron estas dosis postoperatorias, obviamente con el consentimiento del paciente, y observaron que a las 24 horas el paciente permaneció con un dolor que puede ser considerado como una escala leve, y a las 48 horas que ellos retiraron la administración no se presentó en esas 48 horas ni delirio, ni alucinaciones, ni tampoco ninguno de los otros efectos que habíamos mencionado. Entonces, ¿cuáles serían los efectos adversos y fisiopatológicos que están asociados a las dosis subanestésicas? En realidad, como lo que primero se busca, ¿no? Ver si es que en realidad tienen estos efectos psicomiméticos, como la disforia, las alucinaciones, las pesadillas, sueños vívidos. Y se vieron que con estas dosis subanestésicas realmente casi no ocurren. Y si es que ocurren, una vez que se descontinúa la infusión, inmediatamente el efecto desaparece, y lo que ellos sugieren es que se podrían utilizar benzodiazepinas o asociar un alfa-2 agonista para que disminuya estos efectos. Entonces, como ya vemos, actualmente se está utilizando ya la combinación de ketamina y dexmedetomidina, que potencian su efecto analgésico y disminuyen los efectos adversos y pues mejoran la respuesta del dolor del paciente. En visión borrosa y diplopía tiene una incidencia del 6.2% y en realidad es dosis respuesta, depende del paciente y la dosis a la que se esté infundiendo. Vemos que náusea y vómito postoperatorio no tiene relación con estas dosis. Se busca también hepatotoxicidad, pero sin embargo, esta solamente se presenta en aquellos pacientes que tienen un consumo problemático ya de la ketamina con una incidencia mayor al 9.8%. Como habíamos mencionado, estas dosis son subanalgésicas súper bajas, entonces no se han presentado este tipo de eventos. El paciente, se reporta en más del 10% de pacientes en algunos estudios de la presencia de cefalea, pero tuvo la misma incidencia que el placebo, por lo cual no se considera estadísticamente significativo. Y bueno, otros efectos adversos. Entonces, básicamente lo que les quería mencionar es que si bien es cierto en nuestro país no teníamos acceso a esta droga, actualmente, posterior a la pandemia, varios hospitales ya la han incluido en su arsenal y podríamos considerarla para el uso en el manejo del dolor agudo postoperatorio en los pacientes con dolor severo y en aquellos que tengan un uso crónico de opioides, que como acabamos de ver, puede ser su administración segura, es efectiva. Y pues a veces tenemos este miedo de iniciar con un medicamento que no hemos usado, pero si utilizamos dosis subanestésicas, la evidencia nos asegura, también nos da seguridad, mejor dicho, para poder iniciar el uso de este tipo de medicación en estos pacientes.